Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 2. Como saben, cada año, hermanos, nosotros traemos los temas referentes al nacimiento de Cristo, temas propios de diciembre y también de metas y proyectos para el próximo año. Siempre tenemos gente nueva, cada año Dios nos trae nuevos hermanos. Y tenemos que enseñarles qué dice el Señor en su palabra acerca de especialmente el nacimiento de Jesús. Y también, hermanos, nosotros los que ya tenemos tiempos, pues recordar, ¿verdad? Recordar, refrescar nuestra memoria de lo que la palabra dice al respecto. Vamos a tomar este domingo el estudio de Lucas capítulo 2 con un poco de aplicación. Después, la próxima semana, vamos a agarrar el estudio grande, el que es un poco más complicado, para saber más o menos el día que nació Jesús. Y después estaremos hablando de metas para el próximo año. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Dice ahí la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dios bendiga su palabra. Bueno, hermanos, aquí tenemos el único versículo en toda la Biblia que nos habla, hermanos, del momento, del día, de la hora, del lugar exacto en el cual, vino lo que conocemos en la teología como la encarnación de Cristo. Dios entra en un cuerpo y de una forma, hermanos, milagrosa. En el capítulo 1 nosotros podemos ver cómo el ángel Gabriel llega con una señorita llamada María y le dice que ella ha hallado gracia delante de Dios y que si ella lo acepta, ella puede ser la receptora. El mensaje es que ella sea la receptora o el receptáculo para que se forme el cuerpo donde pues va a entrar Dios. Y bueno, hermanos, ella dice que sí, viene a través de un milagro. Y bueno, el milagro fue no solamente que pues María da a luz sin intervención de hombre, sino que también, hermano, cuando ella da a luz, ella es virgen. Y una virgen concibe y una virgen da a luz. El da a luz, aquí está ya en el capítulo 2. Por cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender. Dios, hermanos, lo único que nos dice es que un día nació Jesús, pero no nos dice la fecha, no nos dice el mes, no nos dice el año, no nos dice, inclusive los años están perdidos, eso que nosotros decimos antes de Cristo y después de Cristo. Hay algunos que dicen que son 3 o 5 años cuando se perdieron las fechas. Bueno, hermanos, lo que presenta aquí Lucas es acontecimientos históricos de la veracidad
de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, hermano, no solamente puede ser estudiado o puede ser comprendido a través de las Escrituras. También Jesús, hermano, se escribió de él a través de la historia. Jesús es un ser histórico, es un ser verdadero. Y hay muchos hombres, hermanos, historiadores que hablaron de Jesús. Uno de ellos fue Josefo, otro Plinio, y hay muchos otros hermanos que hablaron de Jesús como un ser que hacía milagros, que predicaba, que enseñaba, que murió en una cruz. Todo eso, hermano, también está corroborado en la historia. En la historia nosotros podemos encontrar también que Jesús es un ser real, un ser verdadero, un ser histórico. Y Lucas, hermanos, él escribe el Evangelio de una manera cronológica y ordenada. Dice, quiero decir las cosas tal como sucedieron. Y el Espíritu Santo, hermano, lo único que hace para hablar de el día que nació Jesús, Él pone, hermanos, lo que hay alrededor de ese día. Él habla del gobernador romano. Él habla de un gobernador en Siria. Él habla, hermanos, de algunas cosas que sucedieron, como un censo. Son acontecimientos, hermanos, que está poniendo Lucas alrededor del nacimiento para nosotros, hermanos, poner nuestra fe y nosotros nuestra confianza de que Jesús verdaderamente vino y Él entró, hermanos, en un cuerpo. Vamos a ver estas cosas que Él nos presenta. Y lo primero, hermanos, que nos presenta es que dice que había un gobernador en Roma que es Augusto César. Augusto César, hermanos, estas son estatuas que se han recopilado, efigies, hermanos, de él, que estaban enterradas y la arqueología las han encontrado. Algunas están muy completas y otras son réplicas de las originales. Y bueno, este hombre, hermanos, es el primero que nos dice Lucas. Cuando nació Jesús, cuando Jesús vino y tuvo su entrada en esta tierra, bueno, lo dice, hubo un gobernador que se llamaba Augusto César. Este gobernador, hermano, según los anales de Roma o la historia, él fue el único gobernador de procedencia rica. Él, hermano, era sobrino de Julio César. Julio César era el primer emperador romano. Y este hombre, Augusto César, él reinó del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Vuelvo a decirlo. Estas fechas son aproximadas porque podrían cambiarse según lo que dicen los cronólogos de la historia. Bueno, hermano, pues no es tan interesante el año, hermanos, el mes y el día. Lo que es interesante es, dice Lucas, había un gobernador que se llamaba Augusto César y en ese tiempo de él, pues vino su entrada triunfal, pues el Señor Jesucristo. Después de esto, hermanos, Él nos dice que Él mismo, o sea, el gobierno de Roma, había hecho un edicto oficial de que, hermanos, todo el mundo fuera empadronado. Para ser empadronado, lo que hacía el gobierno es de que ellos tendrían que viajar a los lugares donde nacieron y ellos tendrían que ir, y ahí estaba su registro,
y tenían, como todos los censos, hermano, como todos los censos, ellos tenían que decir cuánta riqueza tenían, propiedades, qué edad, cuál era su estatus social, y todo eso servía, hermano, para recaudar impuestos. Había provincias muy ricas, había provincias pobres, y las provincias muy ricas pues se les iba a, pues hermanos, a pedir muchos impuestos, y las pobres pues se les iba a ayudar, porque pues están pobres. Para esto también son los censos en la actualidad, son muy semejantes. Pero también, hermano, lo que hacía era que lo que le interesaba a Roma a través de los censos es cuánta gente, hermano, tenía el potencial de ser un soldado. ¿Cuántas ciudades podrían levantar un ejército? Y cuando ellos, hermanos, sabían que las ciudades, pensemos del sur o del centro del imperio, que había, hermanos, muchos varones y que dentro de 10 o 15 años podría levantar un ejército grande, lo que hacían los romanos, hermanos, es que ellos ponían cuarteles de legiones muy cerca de esos lugares, para siempre, hermanos, estar gobernando y controlando. Esto es algo, hermanos, que se hacía en los censos. Y dice que José, como era, y María, como eran, hermano, habían ellos, estado en Belén, ahí es donde habían nacido, estaba su registro, ellos estaban en Nazaret en el norte, pues tuvieron que viajar por causa, hermanos, por causa del censo. Y también Lucas, hermano, nos dice que había Siria, todavía oímos de ella, ¿verdad? Todavía Siria, ahí están cayendo todavía los misiles. Ahorita tiene problemas con Israel. Bueno, siempre han tenido esos problemas. Siria, hermanos, que sería al oriente de Israel, había un gobernador llamado Cirenio. Este gobernador, hermanos, gobernó 8 años antes de Cristo hasta el 6 después de Cristo. Tuvo 2 periodos de gobernador. Y él era, hermanos, alguien muy importante porque Augusto César, a él, según la historia lo dice, a él, hermanos, lo puso personalmente, y cuando él murió, hermanos, él lo pasaron por Roma como, él lo llevó al Senado, al Congreso, como lo que hacen aquí, cuando les dan una sepultura con muchos honores y causas. Bueno, este Cirenio era muy importante, hermano. Este hombre, y Lucas lo pone también. Pero ninguno de ellos, hermano, nos dice el año, nos dice el mes, ni tampoco el día. Después lo que hace Lucas, hermanos, es de que este Cirenio, lo que hace es, dice que había un pueblo llamado Belén. Y Belén, hermanos, es un pueblo, pues no solamente, hermano, histórico por las circunstancias de donde nace Jesucristo, sino también, hermano, porque tiene historia. Ese es el pueblo también de David. Y Belén, hermanos, significa casa de pan. Y si usted algún día quiere ir a un tour, bueno, ahorita no, ¿verdad? Porque también ahí están los misiles cayendo en Israel. Si algún día usted quisiera ir, a lo mejor en tiempo de paz, pues usted puede llegar a este lugar. Esta es una foto actual del actual Belén. Ahí está todavía, hermano. Ahí está todavía un lugar no muy grande. Y ahí está, hermanos, inclusive una iglesia donde se cree, hermanos, que allí fue exactamente el lugar donde nació el niño Jesús. Ahí, hermanos, tours, y he podido ver algunas fotos. Entran y detrás del altar de esa iglesia hay otra puerta, y se agachan y por allá hay una cueva.
y se cree que ese era el establo, hermano. Pero bueno, eso es historia y pues a la gente que quiere vender y entradas y turismo, pues pueden inventar tantas cosas, ¿verdad? Pero sea o no sea, bueno, el lugar existe hasta hoy. Este lugar, hermanos, está de Jerusalén a unos 130 kilómetros y esas ciudades, de Nazaret, 130 kilómetros, y esas dos ciudades que se nombran aquí, pues todavía, hermanos, existe. Casa de pan significa Belén, y allí pues nació el pan de vida. Ahí vino y tuvo su entrada el Señor Jesucristo. Todo esto, hermanos, que nos da Lucas, es simplemente, hermanos, para corroborar, para comprobar, para, hermanos, decirnos que verdaderamente el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Para decirnos que verdaderamente Dios puso su morada, su tabernáculo entre nosotros. Y que Él entró, hermanos, no como todos entramos, a través de la unión de nuestros padres fuimos nosotros concebidos. No, hermano, Él entró de una manera milagrosa a través de ser concebido por el Espíritu Santo. Nada de esto, hermanos, nos habla de el 25 de diciembre. Nada de esto nos habla, hermanos, de los pesebres, los nacimientos, los árboles, las botas, y bueno, cada día se le añade más cosas, ¿verdad? A esta fecha de la tradición del 25 de diciembre. Cuando nosotros, hermanos, leemos la historia, tenemos ya algo que es, podríamos decir, muy conocido por muchos, pero aún todavía por muchos es muy oculto, hermano, y mucha gente todavía cree en este mundo que el 25 de diciembre nació, ¿quién? Jesús, ¿verdad? Los niños hablan del cumpleaños de Chisas. Realmente, hermanos, la Biblia, este es el único lugar que nos habla del nacimiento de Jesús y no existe tal fecha. ¿Por qué, hermanos, en el siglo XXI se cree esto? Bueno, dice que había pastores en el campo que guardaban las vigilias de su rebaño. Y vamos a ver un mensaje de esto. Unos sencillos pastorcillos, Dios les anuncia que ha nacido su hijo. No al emperador, no a los gobernadores, no a los ricos, sino a los sencillos pastorcillos, trabajadores a sueldo, que velaban, hermanos, a las vigilias de la noche, cuidaban su ganado o sus ovejas de noche, y que se les aparece el ángel y les da las buenas nuevas que dice: hoy ha nacido en la ciudad de David, pues el Salvador, que es Cristo Jesús. Y la señal es de que ustedes van a encontrar al niño, ¿en dónde? Envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Bueno, hermanos, históricamente los cristianos no celebraron el nacimiento de Jesús antes del año 300. Oficialmente, la iglesia tradicional en el 345 hizo un edicto y dijo que se iba a poner esa fecha para celebrar, para recordar, para conmemorar el natalicio de Jesús.
Dos hombres, llamado uno Juan Crisóstomo y otro San Gregorio, a estos se les considera en la iglesia tradicional o la iglesia de Roma como los padres de la iglesia. No solo ellos, hay un montón, hermanos. Y se hizo el edicto oficial. Hermanos, todas las cosas tienen una razón de ser y tienen un propósito. Entonces, cuando llega, hermanos, este edicto, hubo siempre mucha oposición, como todas las cosas, pero al final, hermano, estaba lo que es la religión y el Estado juntos y impusieron este día. Ahora tenemos nosotros, hermano, no le podemos llamar desventaja, hermano, sino la ventaja de estar a 1700 años después de esto. Y hoy podemos estudiar, y hoy podemos ver la historia, y podemos nosotros darnos cuenta, hermanos, de cómo esto fue añadiéndole y cambiando, hasta que, oye, hermano, era una fiesta religiosa, y hoy hay ateos que celebran la Navidad. Pero ya la Navidad no tiene que ver nada con religiosidad, sino tiene que ver con el gordo de jo, con los regalos, el alcohol y tantas cosas, hermano, que hay en esa fiesta. Vamos cada día, hermanos, viendo cómo el mundo, pues, hermano, se va desboronando, se va llenando de pecado. Y este es, hermanos, la razón por la cual ya la tenemos en nuestros días. En los tiempos, hermanos, de oscurantismo, que fueron muchos años, estaba prohibido leer la Biblia. La Biblia no la tenía el pueblo, hermano, la tenía el clero, o sea, la iglesia, los sacerdotes. Se daba, hermanos, la misa en latín y el sacerdote oficiaba de espaldas, porque no le quería dar la espalda al crucifijo. Y por muchos años se le dijo a las personas conquistadas y a los pueblos cristianizados, según ellos, que ese era el día, Y se creyó, pero después cuando tú llegas a la Biblia, pues no hay día. Y cuando tú vas a la historia, te das cuenta que ellos lo inventaron. Hay más historia de esto, hermano. Pero a mí generalmente no me gusta hablar de la historia. A mí me gusta hablar de las Escrituras. Dicen que fue, hermanos, una fiesta pagana que se le adoraba al sol, y que en aquel tiempo, en lugar de que la gente vaya a la fiesta del 25 de diciembre a adorar el sol, mejor vamos que adoren a Jesús, porque dijeron, Él es el sol de justicia. ¿Qué están haciendo las iglesias hoy, hermano? Bueno, en lugar de que tú te disfraces de bruja y de diablo, mejor ven y disfrátate de ángel y de princesa. ¿Verdad? Un Halloween, dicen ellos, cristiano. Pero, ¿qué es eso, hermano? Tú no puedes quitar una mentira con otra mentira. Solo tú puedes quitar la mentira con la verdad. No hay otra, hermano. No podemos nosotros disfrazarnos y pretender, hermanos, que porque no nos disfrazamos de bruja y de diablo, nosotros no estamos celebrando esa festividad pagana. Entonces, esto fue exactamente lo mismo. La gente creyó que ahora vamos nosotros a celebrar a Jesús y que eso pues es menos malo que celebrar al sol. Pero al final, hermanos, todo sale a la luz y no hay, hermanos, fecha del nacimiento de Jesús en la Biblia.
pero en los corazones, en el alma y en la tradición, hermano, en muchos está sellado. Como yo no sé si has visto esas carnes en la carnicería que todavía traen el sello, hermano. Las lavaron, les quitaron y todavía ahí está el sello. Mucha gente lleva eso, hermano. Y no pueden concebir un diciembre sin estar sentados ahí en esa noche y sin regalos. ¿Cómo? Porque es una tradición terrible, hermano, que nosotros en Cristo Jesús tenemos que aprender a liberarnos y a dejarnos. Esto es lo que hay, hermano. No hay más. El día que nació Jesús, había un gobernador llamado Augusto César, del 27 al 14, antes de Cristo y después de Cristo. Hubo un censo. Gobernaba frente o al oriente o al saliente un gobernador llamado Cirenio. Estaba un pueblo y los pastorcillos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esto? Somos cristianos. Bueno, si nosotros fuéramos musulmanes, pues no tendríamos ningún problema con esto, hermano. Ningún problema. A lo mejor tendríamos el problema de ir a la Meca, ¿verdad? De sacar nuestro mantita y hacer esos rezos a Buda, a todos aquellos, hermano. Seguir esas filosofías de ellos. Pero nosotros no venimos de allá, hermano. O si nosotros fuéramos chinos, hermano, y viniéramos de las religiones orientales en las que se agachan, hermano, y dicen misericordia, misericordia, todo un día, hermano, se rapan el velo, andan muy austeros. No tendríamos ningún problema, porque en aquellos lugares, hermano, no se vende ningún árbol, no hay regalo, no hay nada. Pero nosotros, la mayoría de nosotros venimos de dos contextos: del contexto católico romano, que no hemos podido cortar muchos ombligos, y el otro del contexto del mundo, que también el mundo, hermano, nos ha amoldado. ¿Y qué vamos nosotros a hacer? Bueno, hermanos, lo primero que tenemos que entender es esto: que Dios ocultó el día que nació Jesús y que no tenemos fecha, hermano. Y si no tenemos una fecha, la fecha que existe, aunque usted no lo crea, existen como 4 fechas. 4 fechas en el mundo, en diferentes países, de la celebración de Jesús. Pero la más popular es el 25 de diciembre. Bueno, no hay fecha. Dios en su sabiduría, Dios en su voluntad omitió el día de la encarnación de su Hijo. Cuando Israel, hermanos, él salió de Egipto, Dios le dijo: este será el primer día de ti, de tu independencia, es el 12 de Nisan, y ese va a ser el primer día tuyo. Y cada 14 tú celebrarás la Pascua. Dios, hermano, le dijo un mes y le dijo el día. Y hasta le dijo la hora. Vas a celebrar la Pascua en medio de las 2 tardes, que serían las 3 de la tarde, exactamente cuando Jesús murió. Hermano, allí está la fecha. Cuando ellos llegan al Sinaí, también les dice: llegaron a tal fecha después de 2 años de esto y esto, en el mes tal y tanto. Y hay muchas fechas, hermano. Hay muchas fechas en la Biblia. Si Dios hubiera querido, hermano, que nosotros tuviéramos la fecha de que Él decidió entrar
en este mundo, ¿no nos lo hubiera dejado? ¿Sí? ¿Por qué no lo hizo? Bueno, hermanos, a lo mejor el Deuteronomio 29:29 lo puede responder. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hermano, hay cosas secretas en la Biblia. Hay cosas que nosotros no debemos saber. Y en la voluntad de Dios, Él no nos las reveló. Esas solamente son de Él, son secretas. Cuando entró el Hijo a esta tierra es un secreto. Es un secreto. Lo único que sabemos es que Él entró. Pero luego sigue diciendo, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí tenemos ahora, hermanos, lo que nos corresponde a nosotros. Dios ocultó ese día en su sabiduría, pudiendo Él, hermanos, revelárnoslo, no lo hizo. Y eso tenemos nosotros que respetarlo. Esto es parte de lo que el misterio de la expiación en Cristo, eso no lo podemos entender. Dice que hubo hasta oscuridad cuando se hizo la propiciación o la expiación de los pecados. Esos son misterios, hermano. Misterios. Y las cosas secretas pues pertenecen a Dios. Yo no puedo decirle a Dios, naciste este día, porque, hermano, eso es algo que Él no nos reveló y no está en la palabra de Dios. Segundo, debemos de entender del día que nació Jesús. Dios nos manda recordar el día de ¿qué, hermanos? De su muerte, no el día de su nacimiento. Oh, hermano, pues ¿qué no nació? Sí nació, pues no lo acabamos de ver. Sí nació. Pero Él, hermanos, no nos manda que concentremos nuestra mirada en el pesebre, en el niño inofenso, en el niño tierno, ay, déjame arrullar al niño. ¿Qué hace el niño, hermano? Inspira dulzura, ternura, cariño. Pero ya un Cristo en la cruz, hermano. Un Cristo en la cruz, Él está muriendo por los pecados de cada uno de nosotros. Cada primer día de la semana lo leemos siempre, pero tenemos que recordarlo. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y ahí está el mandamiento directo. Hacer esto todas las veces que la bebieres, ¿en qué? Recuérdame. Paco Rodríguez vino a predicar aquí y es uno de los maestros de la Escuela de Predicación de Monterrey. Y él habla, hermanos, de que hay tanta ignorancia de la cena del Señor, hermano, que tuvo que haber hecho él 3 sermones y dejárselos grabados a la iglesia para que ellos pudieran entender no solamente la importancia de participar de este acto, sino también, hermanos, cómo participar. Hagan esto en memoria de mí. Esto es lo que Él nos manda, hermanos. Jesús nos manda. Y además de ello, pues también nosotros podemos decir
que allá en un contexto grande, no solo del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento, de toda la Biblia, hermano. Dios siempre prohibió a su pueblo Israel, después a la iglesia, seguir la corriente del mundo. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios: Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando andabas, dice, siguiendo la corriente de este mundo, bajo el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, el mundo tiene una corriente, hermano. Tiene una corriente. Y si nosotros nos descuidamos, nos lleva. Nos lleva, hermano. Y ahí empezamos, yo no sé si tú has nadado en ríos. Cuando nosotros nadábamos en río, allá en Barrón, era un río, hermano, que estaba muy fuerte en aquellos tiempos, pero se hacían ciertos, pues yo no sé, como lagunitas, hermano, el río pasaba, y la lagunita era como un bracito, acá nadábamos. Pero de repente te descuidabas y, hermano, esa corriente, por más bravo que seas para nadar, aunque seas un pescado, te va a llevar. Te va a llevar la corriente, y sobre las piedras y sobre todo te vas a ir allá a estrellar. Dios siempre ha prohibido, hermanos, seguir la corriente del mundo. Me decía un predicador, los otros meses del año, dice, solo toman los adultos, pero los meses de, él decía, las posadas, la Nochebuena, la Navidad, el Año Nuevo, pues hasta los chiquitos, ¿verdad? ¿No llegó usted a brindar con rompope? Tenemos que brindar, tenemos que entrarle. Mira sus celebraciones, hermano. Celebran lo que está prohibido porque hay un viejo hombre, hermano, que no puede percibir el dormirse temprano el 24. ¿Cómo? Eso es gran pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el viejo hombre, hermano, está viciado. Hay hermanos que no te invitan a ningún lugar, pero llega el 24 y ven a mi casa, ahí está. ¿Se saben la canción? Sí, ¿verdad? Tú que estás lejos. Y ahí empieza la melancolía, hermano. ¿Y qué hace el enemigo? ¿Recuerdas al que ya no está? Y que mucha gente se suicida en esos días, hermano. Es algo muy triste. El viejo hombre, hermano, tiene vicios. Los mandamientos de los hombres son fuertes. Cuando el Señor Jesucristo llegaba, hermanos, que ellos tenían otras tradiciones, no, se enojaban y, no, esto, ¿cómo? Y las tradiciones paganas, hermanos, pues dice la palabra de Dios, no se conformen con este mundo. Esa palabra es forma, hermano, morfe, forma, y es como un molde. Tú no te amoldes. Las canciones, ¿verdad? No, la mejor fecha es la Navidad, que alegre y paz, y que, hermano, ¿cómo tú vas a estar solamente alegre y paz en diciembre? ¿Y qué hay de enero, febrero, marzo, abril, mayo, todos los demás? Bueno, es que, hermanos, te has conformado, te has amoldado. Dice, no te amoldes con este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Dice el Pedro en Primera de Pedro 1, 14, 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Te acuerdas las fiestas de Navidad en el mundo? Los que crecimos, hermano. ¿Qué era? Baile, alcohol, enemistad, que paz y que perdón. No es cierto eso, hermano. El enemigo solamente lo que viene es a robar, matar y destruir. El único que puede darnos vida es Jesús. No te conformes en tu ignorancia, sino aquel como os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Si nosotros decimos, hermano, que somos la iglesia del primer siglo, lo decimos, ¿verdad? Sí, la iglesia nuevo testamentaria. Bueno, hermano, la iglesia bíblica. Bueno, pues la iglesia bíblica, hermano, nunca celebró eso. Pero nosotros queremos ser la iglesia bíblica, pero también la iglesia contemporánea. ¿Saben ustedes que hay iglesias que ya tienen dos cultos? Le dicen el culto tradicional y el contemporáneo. Hermanos, el día que nació Cristo, pues Dios no lo dijo. La fecha, no hay fecha. No existe, hermano. Por algo no nos lo dio, ¿verdad? Si así que no nos lo dio y lo inventaron los hombres, ¿cómo anda el mundo? Esas son cosas que le pertenecen a Él. Dios no manda a la iglesia que celebremos, hermano, su nacimiento. Es por eso que ustedes aquí no ven árboles del nacimiento, no ven nacimientos, no ven ni botas de Santa Claus, no ven nada de ello, hermano, porque Dios no nos mandó eso. Si Dios no lo hubiera mandado, nosotros lo haríamos. Él lo que hace es que nos manda que recordemos su muerte y lo hacemos cada primer día de la semana en un espíritu de contrición, de pacto y de fidelidad. Y Dios nos prohíbe, hermanos, estar en un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Dios nos prohíbe ir en esa corriente. Debemos de ser como los salmones, ir siempre en contra. Estos son fechas, hermanos, y reuniones donde el pecado abunda, donde la maldad, hay mucha maldad, mucha hipocresía. Y nosotros tenemos que aprender, hermano, a no seguir esa corriente y decir, como dijo Lucas o los ángeles, ¿verdad? Cuando nació el Señor, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para con los hombres de buena voluntad. Este es el mensaje. La próxima semana hablamos de otra cosa que tiene que ver también con el nacimiento. Dios les bendiga, hermanos.